Estamos. Les recuerdo a los que están por internet que vamos a comenzar a transmitir vía YouTube, el canal de YouTube de, ¿cómo se llama? Poema Calvary Chapel. Así que para estar atentos, lo más probable que sea el domingo. Estamos haciendo algunos ajustes con el canal, así que estar atento. Y hoy quiero hacer un tema un poquito relacionado con la Semana Santa que vamos a compartir este domingo, unos estudios especiales. Así que hoy quiero hacer como un tipo de introducción de un tema que vamos a compartir el domingo. Ahora, la mayoría de las personas, si no todos, tenemos el deseo de estar limpios, de sentirnos bien con nosotros mismos. Y cuando nos sentimos mal, cuando sentimos que hemos hecho algo que nos corresponde, algo malo, tratamos de hacerlo bien, de reprimir a veces el sentimiento que tenemos o también de encontrar una manera de justificar nuestro comportamiento y hacer que lo incorrecto sea lo correcto a nuestros ojos. Pero Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestra conciencia, ha puesto lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, siempre va a existir ese sentimiento de querer hacer, o de estar haciendo lo bueno o lo malo, y la conciencia nos va a avisar. El problema surge cuando comenzamos a ignorar lo que Dios ha dicho y sucede esto debido a lo que Pablo nos enseña en 1 Timoteo capítulo 4, verso 2, donde nos dice que tenemos cauterizada, que hay cosas que suceden porque tenemos cauterizada nuestra conciencia. 1 Timoteo 4 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ahí nos dice Pablo a través de este libro, esta carta a Timoteo, que los seres humanos a veces se les cauteriza la conciencia, se encallece. En otras palabras, nos volvemos insensibles a lo que está bien y lo que está mal. Y de alguna manera es como si hubiésemos hecho un cortocircuito al sistema que Dios ha puesto en nosotros, que es la conciencia. Por lo tanto, ya no hay esa sensibilidad. Y muchos luchamos posiblemente en esta área. Y las personas a veces, cuando están luchando en estas áreas, acuden a todo tipo de soluciones o de terapias o terapeutas para que alguien con autoridad les diga que lo que están haciendo no es un pecado, que no es su culpa, que es a raíz de que a lo mejor la familia hizo eso algo en algún tiempo, o incluso dicen que es un estilo de vida normal dentro de ciertos parámetros. En otras palabras, quieren que se justifique el comportamiento para poder sentirse bien al estar haciendo lo malo, al estar haciendo el mal. Y nuestras ideas básicamente es que son nuestras cosas buenas que hacemos en lo que nos va a llevar al cielo. Nuestra justicia es lo que nos va a llevar al cielo. Y la idea es que somos básicamente buenas personas. Y por eso Dios tiene que dejarnos entrar al cielo, porque Dios es justo y Dios es correcto, por lo tanto a las personas buenas Él las tiene que dejar de entrar. Pero las escrituras dicen en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos.
Todos hemos nacido en este mundo con una naturaleza pecaminosa y Pablo incluso dice más adelante en el mismo libro, en Romanos capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, pensar que nuestro comportamiento recto, entre comillas, que hacer más bien que mal en esta vida es como un pase o un permiso para poder entrar al cielo. O sea, mientras yo hago más cosas buenas, más posibilidades hay de que pueda entrar al cielo. Y eso es absolutamente incorrecto. Hay dos cosas que se pueden hacer observaciones con respecto a este tema, que el primero se encuentra en Isaías. En Isaías capítulo 64, versículo 6 al 7, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Entonces, como vemos en la escritura, aquí dice que todas nuestras justicias, todo lo que nosotros podamos hacer como cosas buenas, son como suciedad, como trapos de inmundicia. Y cuando se tradujo la Biblia desde una versión a, a la King James, que es muy parecida a la Reina Valera, de alguna forma en la traducción atenuaron lo que Isaías estaba diciendo porque eh, pensaban o sentían que este versículo era demasiado fuerte, demasiado duro para la gente, y el punto que Isaías en el fondo está haciendo aquí es que todas nuestras buenas obras, todas nuestras buenas acciones, dice, en el fondo son como trapos menstruales. Ese es el concepto que aparece ahí en Isaías capítulo 64, versículo 6. De esa forma son nuestras cosas buenas, usadas delante del Señor. Entonces, debiera ser repulsivo, porque así es como Dios ve nuestras acciones fuera de Cristo, fuera del Señor. No pueden salvarnos, solo nos mantienen impuros, lejos ante nuestro Dios. Y el segundo punto para observar es lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 22, donde nos dice que según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, si recordamos, en el Antiguo Testamento era el sacrificio de un animal que no tenía mancha, que no tenía defecto, que cubría los pecados del pueblo. Pero nunca podía quitar los pecados, solamente los cubría por un tiempo. Tenía que hacerse reiteradamente todos los años, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y antes hacía todos los sacrificios que correspondían, y eso cubría los pecados del pueblo, pero no quitaba el pecado. Y ese mismo pensamiento se repite en el Nuevo Testamento, que sin, lo que nos decía Hebreo, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, no se puede quitar los pecados si no hay remisión de sangre. Entonces, teniendo este pensamiento, podemos decir que el hombre, el ser humano natural, común y silvestre, no puede morir por nuestros pecados o incluso por sus propios pecados para pagar el castigo que merece por sus pecados.
porque tiene que ser una persona o un ser perfecto, sin mancha. Y ese era el lamento que tenía Job cuando estaba con todo su drama en Job capítulo 9, versículo 2 y versículo 32 al 33 nos dice, esto es verdad y lo sé. ¿Cómo puede el hombre justificarse ante Dios? Dios no es como yo, un simple hombre a quien yo pueda acusar y llevar a juicio. Tampoco hay un juez entre nosotros ante el cual podamos dirimir nuestro caso. Aquí cuando él estaba hablando con su amigo. Y también el clamor de uno de sus amigos en Job capítulo 25, versículo 4 al 6 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano y el hijo de hombre también gusano. Entonces, son como tan oscuros y, y de alguna manera como tan deprimentes este tipo de pensamiento del Antiguo Testamento que la Escritura en el Nuevo Testamento nos dice o nos trae una solución que nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 al 6, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, cuando entramos al concepto o cuando tenemos que entender que la cruz en la cual murió el Señor Jesucristo o el concepto de la cruz del Calvario no fue el resultado de que Jesucristo o de que Dios perdiera el control de toda la situación que estaba ocurriendo en el mundo, que se saliera de la línea y debido a eso el Señor Jesucristo fuera condenado a muerte en la cruz. Eso no pasó porque se desordenó todo. El mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 17 y versículo 18, dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y cuando Juan el Bautista en ese tiempo vio a Jesús venir a él al río Jordán para bautizarse, dijo en Juan capítulo 1, verso 29, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí fíjense, lo que hablamos del Antiguo Testamento, no había absolutamente nada que pudiera quitar el pecado. Pero ahora en el Nuevo Testamento Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo, el Dios encarnado, vino a ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto, el Cordero perfecto, y de esa manera derramó su sangre para que nuestros pecados fueran quitados y como nos dice la Escritura, fueran arrojados tan lejos como está el oriente del occidente. Salmo 103, verso 12 dice eso. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y también nos dice Isaías 43 que fueron lanzados tan lejos para no ser recordados más. Dice el Isaías 43, 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, Dios borra nuestras rebeliones, quita completamente y no se acuerda nunca más de lo que hicimos cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, cuando lo hacemos el Señor y Salvador de nuestra vida. Y Jesucristo, el Señor, fue un sacrificio perfecto.
No tenía pecado adquirido ni heredado de la familia, o sea, no tenía absolutamente pecado. Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, muchos critican el plan de Dios o sin saber hablan de alguna manera que todo se salió de control cuando Jesucristo fue muerto y algunos llegan al punto de decir que la cruz, o sea, la muerte de Jesucristo fue como un plan alternativo, un segundo pensamiento para Dios porque todas las cosas se salieron de control y allí está Jesucristo como alternativa para lo que tenía que suceder. Siento que la Escritura nos dice eh, que lo adoraron al Señor todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, dice, desde el principio del mundo. En Apocalipsis capítulo 13, verso 8 nos dice eso, que Él fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, antes de que la tierra fuera creada, ya estaba este pensamiento en Dios. Antes de que todo fuera creado, Dios sabía lo que tenía que hacer para salvar al hombre, para salvar al ser humano pecador. ¿Y qué era lo que tenía que hacer? Derramar la sangre de Cristo para poder expiar los pecados del mundo. O sea, ya esto estaba. No es que después de que pasó todo el tiempo, todos los años que ocurrieron y cuando llegó Cristo y lo querían matar, fue como la alternativa. Y como dije a un comienzo, el ser humano, el hombre, quiere perdón, quiere sentirse limpio, quiere sentirse correcto delante de Dios, no quiere sentir esa culpa del pecado sobre su vida. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? El ser humano va de un lado a otro tratando de ser liberado de esa carga que tiene y mira en diferentes lugares para poder quitarse esa carga, para poder ser liberado de esa culpa y mira en todas partes excepto donde realmente importa o donde realmente debiera ser, que es al Señor Jesucristo. Dice 1 de Pedro capítulo 3, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, es importante ver que el Señor Jesucristo se convirtió en un ser humano y fue en su humanidad que Él murió en la cruz. Un hombre perfecto. Él murió en la cruz y fue el Espíritu Santo quien lo levantó de los muertos y de alguna manera podemos hablar un poquito sobre lo que es la crucifixión, porque recuerden, la crucifixión fue o era una forma tremenda de morir. No era que alguien lo pusieran en la cruz amarradito y era tremendo. Un médico dice que la cruz se colocaba en el suelo, él hace una descripción de lo que significaba morir o la crucifixión, y dice que la cruz se colocaba en el suelo y el hombre que iban a poner allí exhausto era arrojado rápidamente hacia atrás, con los hombros contra la madera, y el soldado sentía o lo ponía ahí en la parte delantera de las muñecas para poder poner el clavo, un clavo de hierro, que no eran los clavitos chicos esos que tenemos nosotros, eran unos clavos bastante grandes, cuadrados,
y lo pasaban a través de la muñeca, lo pasaban a través de acá. O sea, aquí no fue clavado, eran acá. Y estaba profundamente en la madera, por lo tanto, el soldado iba luego a la otra mano, repetía la acción y lo hacía de tal manera que trataba de no apretar demasiado los brazos, de alguna manera de permitir algo de flexión y movimientos. Y luego de eso se levantaba la cruz en el lugar. Y el pie izquierdo se presionaba contra el pie derecho. Y con ambos pies extendidos, con los dedos como así hacia abajo, se clavaba nuevamente un clavo a través del arco de cada uno, dejando las rodillas de alguna manera así como flexionadas. Y la víctima, que estaba crucificada, a medida que se hundía lentamente por su peso, o con el peso sobre los clavos de las muñecas, ocurría un dolor insoportable y ese dolor se dispersaba a lo largo de sus dedos hacia los brazos hasta llegar obviamente a su cabeza, a su cerebro. Los clavos presionaban los nervios medianos, los nervios que hay allí entre medio, y mientras él se empujaba hacia arriba para evitar ese tormento del sufrimiento que tenía en las manos, colocaba todo el peso sobre el clavo de sus pies y nuevamente sentía la agonía del clavo desgarrando todos los nervios entre los huesos de sus pies. Y entonces después que le dolía ahí, nuevamente era el de los brazos. Entonces a medida que todo esto iba ocurriendo, a medida que los brazos se fatigaban, las calambres que recorrían todos los músculos, en un dolor intenso, implacable y punzante, con todos esos calambres venía luego la incapacidad de empujarse hacia arriba para poder respirar. De esa manera para que el aire pudiera ser llevado hacia los pulmones, pero no exhalado porque no podía. Entonces había una lucha por levantarse para tener una pequeña respiración y finalmente todo lo que era el dióxido de carbono se acumulaba en sus pulmones, en el torrente sanguíneo, y los calambres de alguna manera disminuían parcialmente. Y espasmódicamente era capaz de empujarse hacia arriba para exhalar y nuevamente traer oxígeno a su cuerpo. Y horas de este dolor ilimitado, ciclos de torsiones, calambres en las articulaciones, asfixia parcial, intermitente, un dolor punzante a medida que el tejido se iba arrancando de su espalda, que estaba siendo lacerada, que había sido lacerada, y mientras se movía hacia arriba y hacia abajo contra la madera áspera, iba también raspando su espalda. Y luego comenzaba otra agonía, o pasó otra agonía. En el pecho, a medida que, según los médicos, el pericardio se llenaba lentamente de líquido y comenzaba a comprimir el corazón. Y ya casi terminando todo esto, la pérdida de fluido alcanzaba un nivel crítico, el corazón estaba comprimido, estaba luchando para bombear sangre y los pulmones estaban torturados, haciendo un esfuerzo para jadear, para poder adquirir aire. Entonces todo eso era lo que el Señor Jesucristo sufría en la cruz. Finalmente se podía de alguna manera permitir que su cuerpo muriera, y todo esto lo registra la Biblia con las palabras simples y sencillas que dicen: y lo crucificaron. Eso es todo lo que dice la Escritura. Pero un médico puede detallar claramente lo que significó la crucifixión. Marcos 15:24 nos dice esa frase: y lo crucificaron. Entonces, al mundo hoy, a pesar de que celebran la Semana Santa, porque es un festivo y nada más, porque eso significa no trabajar,
Hay a muchos que les gusta negar el hecho de la crucifixión y la importancia que tiene para nosotros. Pero debemos recordar que, como leíamos anteriormente, que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, la gente no puede ser perdonada de sus pecados, por lo tanto no puede entrar al cielo sin el derramamiento de sangre. Y este fue el acto más importante de esta vida que es muy importante. Y hay evidencia histórica de lo que es la crucifixión. Hay literatura esta bíblica, no solamente está en la Biblia, que habla de Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, este acontecimiento que vemos en la palabra, que fue profetizado y dicho anteriormente que era lo que iba a suceder, y que vamos a ver el domingo todo lo que significó la cruz y la resurrección, estaba todo registrado ahí, de donde uno puede afirmarse. Pero lamentablemente el mundo hoy le gusta negar este hecho y simplemente es un acontecimiento que siguen tradiciones nomás, simplemente tradición. A pesar de que niegan todo eso, pero sí a lo mejor van a dejar de comer carne, no van a comer pescado y cosas por el estilo, pero es solo tradición. Pero lo que es importante es el hecho mismo de la crucifixión. ¿Qué era lo que significaba? ¿Y qué significó para el mundo la crucifixión o la cruz, que es el proceso previo a la resurrección del Señor Jesucristo? Así que esto vamos a compartir el domingo, vamos a quedar hasta aquí porque tenemos temas bastante para el domingo, así que vamos a dejar hasta acá. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por esta pequeña introducción, Señor, que podemos comenzar en esta semana para poder ir aprendiendo lo que tú nos vas a enseñar este domingo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a la gente, que la traiga, Señor, para que podamos compartir de lo que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.